Me habéis preguntado infinidad de veces en el canal cuál es el mejor tratamiento que puedo hacer para una ciática. Bien, pues hoy tengo la respuesta. Quedaros porque este vídeo os interesa. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo un excelente tratamiento para la ciática o síndrome del piramidal. Es un tratamiento que realizo todos los días en la clínica y consta de 3 técnicas. Vamos a utilizar técnicas de masaje, vamos a utilizar una técnica de TECAR, diatermia, y vamos a utilizar técnica de neurodinamia. Para realizar estas técnicas estamos con Esther. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Bien. Tope, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito qué sucedió, cómo te dio esta pseudociática. Ya la hemos tratado, no está en estado agudo, pero como ya la hemos tratado varias veces, le he dicho, ¿por qué no te vienes y comentamos un poco el caso? ¿Qué te pasó? ¿Estabas haciendo qué? Yo practico mucho CrossFit. Sí. Y entonces en una de las clases al salir pues noté como una sobrecarga en la zona del glúteo. Una contractura en la parte trasera, en el culete. No le di mucha importancia. ¿Cuántos días pasaron? 3-4 días empezó a bajarme el dolor como hacia detrás de la rodilla. Ahí lo tenemos, chicos. Primero el músculo se contractura, hace que la biomecánica de la cadera sea mala e irrita la raíz nerviosa y hace una pseudociática, dolor desde la parte trasera del glúteo hasta detrás de la rodilla. Vamos a dibujar el problema para que tengáis conciencia de lo que vamos a hacer luego en el tratamiento. Como recuerdo, técnica de diatermia, técnica de masaje y técnica de neurodinamia. Vamos a ponernos despacito de lado, por favor. Muy bien. Tenemos que dibujar el piramidal. Abre la piernecita, baja la piernecita. Muy bien. Mirad, chicos. Vamos a dibujar el hueso, que esta es la lámina sacra, ¿de acuerdo? Que viene por aquí. Trocánter, que viene por aquí. El piramidal básicamente viene por aquí. Este músculo se contractura junto con el glúteo medio, ¿de acuerdo? Que vendría por aquí arriba. Bien, pues el nervio que baja por aquí y luego ya bifurca hacia adentro y hacia afuera. Primero el músculo está contracturado y tarda un tiempo en irritar la señal, de ahí que tuviese y ha tenido contractura en toda la zona glútea con glúteo medio y piramidal y luego hubiese un dolor totalmente irradiado, ¿de acuerdo?, hasta la zona posterior de la pierna. Esto es una pseudociática, sería ciática si bajase hasta el pie. Entonces hemos tenido un problema de contractura y un problema de pseudociática o falsa ciática, síndrome del piramidal. Ahora vamos a tratarlo con estas 3 técnicas que os he dicho. ¿Por qué elijo estas 3 técnicas? Porque creedme, en tan solo 3 sesiones, que pueden ser lunes, miércoles y viernes, el paciente tiene una recuperación en torno al 80%. Es una auténtica maravilla. Antes de empezar, chicos, un masaje sabéis lo que es. La neurodinamia básicamente es una movilización del nervio con unos ejercicios de movimiento. Pero ¿sabéis lo que es la tecarterapia o la diatermia? Hemos llamado a nuestros amigos de Fisaude y nos han dejado un equipo que es un auténtico Ferrari en el mundo de la diatermia. Así que os voy a contar qué es y qué hace. Y así todo el mundo la ve, los pacientes conocen sus beneficios y los fisios ven lo bien que nos va. La tecarterapia, literalmente, es transferencia energética capacitiva y resistiva. Es una terapia innovadora que utiliza la producción de calor endógeno para curar los traumas, patologías musculares. El calor generado por el movimiento de las cargas eléctricas estimula la cicatrización e induce al efecto antiinflamatorio y analgésico. Crea unos efectos de alivio de dolor, efectos biológicos estimulantes, antiinflamatorio, descontracturante y vasodilatador. ¿Qué trata la tecarterapia? Pues son ideales para tratamientos osteoarticulares, tendinitis, ligamentosos, tratamientos musculares, miofasciales, linfodrenantes, vasculares o neuromusculares. ¿Y por qué digo que Diaker 7000 es un Ferrari dentro del mundo de la tecarterapia o de la diatermia? Pues porque tiene 5 frecuencias de emisión, 5 profundidades que nos permiten seleccionar dónde queremos el calor, o más superficial o más profundo. Además, tenemos un escáner automático de las frecuencias, lo que permite dentro del propio tratamiento transferir uniformemente la energía a diferentes profundidades. Sin olvidarnos de algo muy importante, la Diaker 7000 tiene mucha potencia. Podemos conseguir rangos de calor que con otros modelos más básicos no podemos conseguir. Bien, chicos, ya sabéis lo que es la tecarterapia o la diatermia, este pedazo de Ferrari que es la Diaker 7000. Vamos a empezar con el tratamiento. Vamos a hacer masaje
y a la vez vamos a hacer la fase capacitiva. Básicamente generamos calor por inducción, que va a venir muy bien para quitar la contractura muscular tanto del glúteo medio como del piramidal. Venga, pues vamos a empezar con ello. Empezamos a poner la placa. Vamos a pedirle a Esther, por favor, que levante un poquito el culete. Ahí. Lo que vamos a hacer es que haya desde el manípulo a lo que es la placa una transferencia de energía. Aquí lo que va a hacer es que este cabezal genere calor. Entonces vamos a empezar, Esther, hemos puesto un cabezal intermedio para generar mucho calor. Vamos a empezar despacito y vamos a hidratar un poquito las zonas que vamos a tratar, tanto esta como esta, ¿de acuerdo? Que va a ser glúteo medio y piramidal, ¿vale? Entonces, aquí ya, pues técnicas de masaje, como siempre os digo, suaves, despacito. Esta técnica la vamos a realizar durante 8 minutos. No voy a estar aquí 8 minutos dándole caña en el piramidal a Esther, porque ya se lo hemos dado, esto simplemente es una versión demo para que veáis el tratamiento. Entonces, profundizando con la mano, muy importante los guantes, ¿eh? ¿Habéis visto cómo han aparecido mágicamente? Pues son muy importantes, porque al final hay que proteger la mano del terapeuta, no podemos estar todo el día pasando energía por las manos porque luego nos pueden dar problemas arteriales en las manos. Entonces, desde esta posición vamos a ir masajeando el piramidal y masajeando el glúteo medio. No vamos a masajear el isquiotibial, aunque podríamos hacerlo, porque realmente la contractura se ha originado aquí. El problema muscular viene de esta zona. Entonces, lo que queremos es meterle bien de calorcito. En una intensidad del 1 al 3, ¿cuánto calor tenemos ahora? Un 1, bien, pues nos quiere decir el paciente que con 1 tenemos que subir un poquito la máquina para conseguir niveles de hasta 2,5 o 3. ¿Por qué 2,5 y 3? Porque buscamos mucho calor. Buscamos que el músculo vasodilate, que haga un efecto el calor espasmódico, que se relaje, ¿de acuerdo? Una vez que se relaje, va a dejar de tocar la raíz nerviosa, va a dejar de irradiar, pero el nervio que ya está cabreado va a seguir un tiempo. Por eso os digo que en torno a los 3 tratamientos y en torno a los 7-10 días conseguimos recuperar el 80% de las falsas ciáticas, síndromes del piramidal o, en su defecto, dolores irradiados, ¿no? Entonces, como veis, le metemos un masajito durante 8 minutos tanto al piramidal como al glúteo medio, haciendo fuerza, incluso pues con las dos manitas vamos peinando el músculo, ¿vale? Este tratamiento viene genial para los que sois pacientes, pedíselo a vuestro fisio, y para los fisios, bueno, pues oye, os enseño mis técnicas, a ver si me enseñáis vosotros las vuestras. Entonces vamos metiendo aquí, a la vez que vamos dando una onda de calor, vamos metiendo un efecto de masaje, que, bueno, pues nos ayuda a resumir en un tiempo, en vez de hacer un masaje, luego la diatermia, luego meter una máquina y tal, pues lo hacemos en el mismo momento y estamos sobre todo con el paciente. Porque eso de poner máquinas e irnos, pues a mí realmente no me gusta mucho. Me gusta estar una horita con el paciente, viéndole la cara, cómo está, cómo deja de estar. Como os digo, esta máquina es una auténtica pasada. Conseguimos unas intensidades bestiales para gente deportista que con las máquinas sencillas no conseguimos darle el calor que necesita para recuperar la lesión. Es una auténtica maravilla, es un auténtico Ferrari, os lo digo. He probado muchas máquinas de diatermia y esta me tiene encantado, gracias a los chicos de Fisaude. Y bueno, también otra cosa que me encanta aquí es que ves los kilojulios, los joules por tratamiento. Así sabes si la energía que has dado, cómo le ha ido al paciente. Sabes que tienes que llegar a un mínimo de energía para generar un efecto y esta máquina te la da, otras máquinas no te lo dan. Esto es una auténtica maravilla. Bueno, después del masajito que hemos dado con la fase capacitiva, unos 8-9 minutos, no me llegaría ni a 10, vamos a empezar con la fase resistiva. Bien, ya estamos en la fase resistiva, que vamos a hacer 8 más 8, ahora os lo explico. El cabezal resistivo lo que va a hacer es mandar una corriente eléctrica de este cabezal a lo que es la placa y con eso vamos a conseguir el calor. Con capacitivo podríamos estar trabajando superficial, 4 o 5 centímetros máximo, y con esto 10, 15, 20 en función del tiempo que lo pongas y lo despacito que vayas, ¿de acuerdo? Buscamos intensidades altas con mucho calorcito para llegar al nervio y relajar el nervio, nutrirlo, que tenga una buena aporte sanguíneo y se recupere. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tumbarnos boca arriba, despacito. Eso es. Muy bien. Perfecto. Vamos a poner esto así, para que veáis bien dónde estamos trabajando. Y vamos a flexionar piernas, levanta culete, abajo. ¿Vale? Estamos poniendo un foco en la parte de
el dolor, del inicio del dolor. Y ahora vamos a poner el manípulo en la parte donde llega la irradiación. Primera subfase del segundo tratamiento. Lo que vamos a hacer es trabajar por donde va todo el nervio. Vamos a flexionar esta piernecita, eso es. Y para que lo veáis, yo esto me pondría de otra manera, el dolor nos venía por detrás de la pierna. Vamos a darle un poquito de energía a nuestra máquina y tenemos que llegar a calores intensos, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Entonces, lo único que vamos a hacer es masajear la parte posterior de lo que es el trayecto del nervio ciático, que llegando aquí pues hace poplito externo, poplito interno, se crea una división, entonces a ella solo le llega hasta aquí. Vamos trabajando todo el tramo, porque la irradiación, aunque nace en la nalga, donde se nota más la irradiación es en la zona posterior, ¿verdad? Pues entonces estamos trabajando ahora 8 minutitos, ¿de acuerdo? Ya digo que esta no es la mejor posición de trabajo, pero claro, me pongo así para que lo veáis, chicos, que si no, no vais a ver nada si me pongo aquí delante. Entonces vamos a ir moviendo durante 8 minutos e intentando conseguir energías altas. Ya empiezas a notar calor, ¿verdad? Un calor muy intenso, porque estamos ya en una fase, digamos, subaguda. Ya no, cuando vienen muy afectados a la clínica, tenemos que trabajar con efectos atérmicos, con técnicas que pase la energía, pero que no genere tanto calor, ¿vale? Entonces serían 8 minutitos corriendo por lo que es el tramo del nervio, ¿de acuerdo? Con esta fase resistiva. ¿Qué otras cosas tratamos con la diatermia? La fase resistiva, fase capacitiva. Lumbalgias, cervicalgias, codos de tenista, hernias, protusiones, fascitis. Tratamos de todo. Cada uno tiene su tiempo de recuperación. Y ojo, esta máquina es muy buena, te consigue llegar a donde otras máquinas no consigues llegar con ellas, por la intensidad, por lo bien que lo hace a la hora de decirte la energía que estás utilizando, la energía que puede soltar es muy potente, pero no, por sí sola no hace milagros. Lo que hace milagros es sistemáticamente hacer un buen diagnóstico, que te trate un buen profesional y luego los ejercicios, ¿verdad? Ejercicios de estiramiento a diario, poner calor en la zona a diario y hacer lo que te dice el fisio. Después de esta fase, ahora vamos a hacer la segunda subfase en la segunda fase, que sería la neurodinamia. La neurodinamia básicamente es movilizar el nervio, es un estiramiento en movilidad para el nervio. Para ello, lo que vamos a hacer con el paciente es, antiguamente teníamos un test de la SEC en la que subíamos hasta aquí y le dolía, ¿de acuerdo? Movíamos el pie y nos dolía, nos irradiaba. ¿Por qué? Porque el nervio estaba muy irritado, muy pillado a nivel del piramidal. Entonces nos vamos a ir a una posición que la vamos a ayudar, vamos a poner lo que es el manípulo donde llega la irradiación, por aquí llegaba más o menos, ¿no? Eso es. Y ahora vamos a hacer, que esto lo tenemos medio ensayado, bajo el pie, mentón dentro, levanto el pie, nuca atrás. Y la vamos a tener aquí trabajando con la ayuda del fisio, poneros cómodos, 8 minutitos. Ya le hemos metido caña al músculo, caña al nervio por donde va la irradiación, lo hemos ido moviendo lentamente. ¿Vale? Mucho calor, ¿verdad? Está cogiendo calor la mano, ¿eh? Entonces, bueno, tendríamos que bajarle un puntito quizás. Venga, vamos bajando, vamos subiendo, vamos bajando, vamos subiendo. Podéis tocar un poco como digo yo la guitarra, ¿vale? Tiriririrí e ir moviendo, pero lo suyo es en esta última fase dejarlo quieto para que el calor se mueva de lo que es el manípulo a la placa y consigamos hacer ese tramo nervioso, dejarlo pues finiquitado y muy relajado. Vamos a flexionar pierna y vamos a terminar el tratamiento resistivo y capacitivo con esto. Bueno chicos, espero que os haya gustado este tratamiento. Básicamente lo que os digo, en una persona que hace fitness, que se hace daño, en una semana, 7, 8, 10 días le tenemos vuelta al ruedo. Acorta muchísimo los tiempos de rehabilitación y como digo, esta máquina es un auténtico cañón. La diaterma no es que la utilice yo, es que todos los fisioterapeutas deportivos, tanto de alto nivel como de bajo nivel, trabajan con ella. El fisioterapeuta del Madrid, el fisioterapeuta del Barcelona, en el PSG, en todos los clubes importantes y no tan importantes, trabajan con diatermia, ¿de acuerdo? Con tecarterapia. Si esta máquina os ha gustado, os dejo un enlace en lo que es la descripción del vídeo para que habléis con los amigos de Fisaude y podáis ver qué hace, qué no hace, cuáles son sus modelos y si queréis adquirir una, pues tranquilamente, a por ella. Yo la recomiendo 100%. Dar un especial agradecimiento a los chicos de Fisaude que me han mandado este pedazo de Ferrari de diatermia y en especial un abrazo al maestro Francisco, jefe de la diatermia, yo creo que a nivel nacional. Como siempre os digo, chicos, hasta la curación y más allá. Cuidaros mucho. Adiós, adiós.